En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las funciones de varias variables. Entonces vamos a tener que las funciones de valores reales de varias variables independientes reales se definen de manera similar a las funciones de valores reales de una sola variable, en donde los puntos del dominio para este caso de las funciones variables van a ser pares ordenados o triplas o cuartetas o n duplas o n-hadas de números reales. Y vamos a tener que los valores del rango son números reales como los que hemos venido trabajando desde un inicio. Ahora vamos a tener la notación de las funciones de varias variables. Entonces tenemos que D va a ser el conjunto de n-hadas, que en este caso sería el conjunto de números reales x1, x2 hasta xn. Pero acá podemos tener que también pueden ser parejas ordenadas, es decir, de la forma x1, x2, o triplas de la forma x1, x2, x3 y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que una función de valores reales f en D, que sería este conjunto, es una regla que asigna un único número real. Entonces, a ese único número real le vamos a llamar W. Y W será el número de valor real, el cual se obtiene a evaluar los puntos en nuestra función. Es decir, evaluar los puntos x1, x2, x3 hasta xn de nuestra función dada. A cada elemento de D. Entonces, como datos importantes, vamos a tener que D va a ser el dominio de la función. Es decir, D van a ser los posibles valores que puede tomar nuestra función sin que ésta presente indeterminaciones. Y por otro lado vamos a tener que el conjunto de valores W asignados por F va a ser el rango. Es decir, cuando yo evalúo diferentes puntos x1, x2 hasta xn, nosotros tenemos que el valor de W cambia. Ese conjunto de valores de W lo vamos a denotar como el rango. Es decir, tenemos que nuestro rango van a ser los valores que se obtienen al evaluar nuestra función de varias variables. Y por último, entonces tenemos que f es una función de n variables independientes. Entonces, esas variables independientes van a estar dadas desde x1 hasta xn. A estas variables también se le denominan variables de salida. Las variables dependientes serán las que se obtienen de W. A ellas las llamaremos las variables dependientes o en otro caso se le conoce como el nombre de variables de entrada. Entonces acá vamos a tener variables dependientes. Ahora, teniendo claro esto, vamos a identificar el rango y el dominio de diferentes funciones. Entonces, para el caso del dominio, vamos a tener que se excluyen los valores donde nos presenten números complejos o la división entre 0. Entonces, estos serán los valores que vamos a excluir de nuestras funciones de varias variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos una raíz, entonces esta no debe tomar valores negativos. ¿Por qué decimos que no debe tomar valores negativos? Porque en el dado caso que nuestra raíz tome valores negativos, entonces vamos a tener que estas serán un número complejo. Es por este motivo que raíces de números negativos no pueden existir en nuestras funciones de varias variables o en el dominio de nuestras funciones. Por otro lado, si nosotros tenemos una fracción de la forma a sobre b, entonces debemos tener que b debe ser distinto a 0, porque si no tendríamos la división entre 0, la cual no está permitida. Esto quiere decir que su denominador debe ser distinto de 0. De acá podemos concluir que el dominio van a ser los posibles valores que puede llegar a tomar la función sin que ésta presente una indeterminación. Y para el rango, entonces vamos a tener que consiste en el conjunto de valores de salida para la variable dependiente. A continuación vamos a ver un ejemplo de una función de dos variables.
Entonces, si tenemos la función z igual a la raíz cuadrada de y menos x cuadrado, entonces vemos que es una función de dos variables. Para este caso será la variable x y nuestra variable y. Ahora debemos determinar el dominio de nuestra función. Para esto entonces debemos identificar cuando la raíz cuadrada es negativa, ya que como habíamos visto antes, no se puede dar el caso de que una raíz sea negativa. Vamos a decir que y debe ser un número mayor que x al cuadrado, ya que si y es mayor que x al cuadrado, siempre la raíz será positiva. O en otras palabras, debemos decir que x al cuadrado debe ser un número menor a y. Entonces se define que y debe ser mayor o igual a x al cuadrado. Este va a ser el dominio para nuestra función. Es por este motivo que el rango para nuestra función va a estar dado desde 0 hasta infinito. ¿Por qué? Porque el valor de z más pequeño será cuando y valga x al cuadrado. Entonces vamos a tener que será x cuadrado menos x cuadrado en la raíz. Entonces tenemos que esto va a ser la raíz de 0, que es igual a 0. Por eso tomamos el intervalo cerrado. Y como les decía antes, no podemos llegar a un valor negativo, ya que nuestra función no permite ese tipo de valores porque y es más grande o igual a x cuadrado. Ahora vamos a ir con otro ejemplo, una función de dos variables. Entonces tenemos z igual a 1 sobre x por y. Entonces de igual manera vemos que las variables son x y y. Entonces vamos a identificar su dominio. Entonces vamos a tener que el dominio no puede estar dado cuando x o cuando y sea igual a 0, ya que se presentará una indeterminación de la forma 1 sobre 0, o tenemos que el denominador sería 0. Entonces acá vamos a decir que el dominio excluye de que x, y deben ser distintos de 0. Puede tomar cualquier valor menos donde x por y sea 0. Entonces tenemos que va a ser la multiplicación entre x, y que sea diferente de 0 para nuestro dominio. Y el rango de nuestra función van a ser todos los posibles valores que puede tomar nuestra variable z. Entonces vamos a tener que para z el único valor que no podemos tener para este caso sería 0. Entonces tenemos que nuestro intervalo iría desde menos infinito a 0, unido 0, infinito. Entonces este intervalo será el rango de nuestra función de dos variables. Vamos a ir ahora con otro ejemplo. Entonces tenemos la función z igual al seno de x. En este caso vamos a decir que su dominio va a ser todo el plano, porque nuestra función seno nunca presenta una indeterminación. Entonces acá vamos a decir que el plano completo. O si lo vemos en forma de intervalo, vamos a decir que será el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Pero para el rango, entonces vamos a tener que el rango de nuestra función va a ser el mismo que el rango de una función seno de x. Es decir, seno solamente se encuentra definida en el intervalo desde menos 1 a 1. Entonces el rango para nuestra función de dos variables, seno de x, y, va a estar dado en el intervalo de menos 1 a 1. Vamos ahora a estudiar funciones de tres variables. Entonces, un ejemplo de una función de tres variables es z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Entonces, vamos a determinar su dominio. Cabe aclarar que la función es de tres variables porque tenemos la variable x, la variable y la variable z. El dominio van a ser los valores donde no se presentan ningún tipo de indeterminación. Pero acá vamos a tener que la raíz no puede ser negativa. Lo que vemos acá es que nuestras variables están elevadas al cuadrado, lo cual significa que jamás podrán tomar valores negativos. Por tanto, como nuestras variables no pueden tomar valores negativos, esta parte interior de nuestra raíz siempre será positiva.
lo cual nos dice que el dominio de nuestra función de 3 variables va a ser el espacio completo. Y ahora, como nosotros tenemos, la raíz no puede tomar valores negativos, es decir, z jamás podrá ser un número negativo. Por tanto, vamos a decir que el rango de nuestra función va a estar dado desde 0 hasta infinito. Vamos a ir ahora con otro ejemplo, una función de 3 variables. Entonces, para esto vamos a tomar la función z igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Entonces acá se puede llegar a presentar una indeterminación cuando x, y z tomen valores de 0. Entonces vamos a tener que para el dominio no se puede dar la tripla donde x, y z sea igual a 0, 0, 0. Es decir, que el dominio van a ser los números que no cumplan esta condición. Entonces vamos a decir que los números que satisfagan de que x, y z sean distintos de la tripla 0, 0, 0 van a estar en el dominio. Y cuando x, y, z sea igual a 0, 0, 0, esta tripla no puede estar considerada en el dominio porque quedaría un tipo de indeterminación para la función. Entonces, todas las triplas que sean distintas de 0, 0, 0 están dadas en el dominio. Ahora vamos al rango. Y para el rango, entonces, vamos a tener que nuestra función siempre va a ser positiva. Y esta jamás puede ser igual a 0. De lo cual vamos a tener que su rango va a estar dado desde 0 hasta infinito. Para nuestro próximo capítulo vamos a estudiar las gráficas de cada una de estas funciones para apreciar un poco mejor lo que es el dominio y el rango de estas funciones. Vamos a ir ahora con un último ejemplo de una función de 3 variables. Entonces tenemos que z va a ser igual a x por y por el logaritmo natural de z. Entonces tenemos que el dominio va a ser el semiespacio donde z es mayor que 0. Esto porque nuestra variable z para poder estar dentro de un logaritmo debe ser mayor a 0. Y por otro lado, entonces vamos a tener que el rango de nuestra función x, y por el logaritmo de z va a ser todo el espacio completo, es decir, desde menos infinito hasta infinito, ya que z puede tomar todos los valores. En el capítulo de hoy aprendiste acerca de las funciones de varias variables.